Entonces dice, ahora, es decir, como se lleva la contabilidad actualmente, que se PGSGA traduce que principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Entonces, antiguamente esto se llamaba disponible, ¿cierto? En la contabilidad bajo la norma colombiana, ¿cierto? Bajo los principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, entonces eso lo llamábamos disponible, ¿cierto? Disponible. ¿Y cuál es el disponible? El disponible es todo lo que usted encuentra en el grupo 11, ¿cierto? En el grupo 11 de nuestro plan único de cuentas que se llama. Entonces, ese disponible, ¿qué lo compone? Usted lo compone en el dinero que hay en caja, el dinero que hay en bancos, el dinero que hay en cuentas de ahorro, ¿cierto? El dinero que hay en remesas en tránsitos, y eso se llama total disponible, ¿cierto? Le llamábamos el total disponible. Bien, ahora bien, con las normas internacionales, con las ciertas normas, entonces eso ya no se llama disponible, sino lo llamamos efectivo y el equivalente al efectivo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, es lo mismo, sino que ya todas estas cuentas, lo que es caja, bancos, cuentas de ahorros, ya se agrupan en un solo valor, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta cuánto suma el disponible acá. 1.917.556.534, ¿cierto? Y aquí se agruparía en una sola cuenta que sería efectivo equivalente 1.917.560.56.534. Sí, entonces, eso es para que lo que hace referencia a qué, al efectivo y al qué, y al equivalente al efectivo. ¿Y les queda claro o tienen alguna duda con respecto a eso? ¿Sí les queda claro? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Muy claro, ¿cierto? Entonces es la diferenciación, ahorita lo llamamos, entonces efectivo y equivalente al efectivo, que es nuestra guía número 10. ¿Listo? Entonces nuestra guía número 10. ¿Listo? Bien. Entonces voy a dejar de presentar eso y vamos a pasar a otro temita que habla de la caja menor, ¿cierto? Pues que habla de la qué? De la caja menor, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es la caja menor o las cajas menores, ¿cierto? Es un fondo que constituyen las empresas, ¿cierto? Para manejar gastos pequeños, ¿cierto? Por ahí máximo, por ahí digamos 150, 100.000 pesos, que no tengan que girar cheques o hacer transferencias, sino cuando, por ejemplo, digamos, para transportes, ¿cierto? Para gastos de cafetería, papelería, algo que sea así, ¿cierto? Que necesite, digamos, comprar rápido y que no haya que, ¿cierto? Que le dé cotización, que orden de compra, que es cierto, sino que simplemente, ¿cierto? Entonces la persona que maneja la caja menor, ¿cierto? Entonces usted le pide el dinero y ella le da el dinero y ella usted le firma un valecito temporal, ¿cierto? ¿Le firma un qué? Un vale temporal, ¿cierto? Bien, entonces este fondo de caja menor, entonces, se constituye una única vez. ¿Cuándo desaparece el fondo de caja menor? Pues cuando se acaba, ¿cierto? Cuando ya no van a utilizar más, ¿cierto? No van a pagar más gastos por caja menor, ¿cierto? No van a pagar más gastos por caja menor. ¿Listo? Bien, ¿les queda claro? Sé que es un fondo de caja menor. Sí, señor. Ok, listo, muy bien. Entonces yo aquí les voy a mostrar un archivito que yo tengo, ¿cierto? Yo ya lo tengo prediseñado, ¿cierto? Entonces yo ya tengo prediseñado y cómo se constituye el fondo de caja menor. ¿Listo? Entonces permítanme, voy a hacerles una presentación acá. Bien. Entonces están viendo el archivo, ¿cierto? Bien. Entonces
Entonces ahí tengo un archivo en Excel, ¿cierto? Entonces algo muy sencillo, cómo se constituye el fondo de caja menor. Entonces para constituir el fondo de caja menor, entonces, dice acá, se constituye el fondo de caja menor por valor de 1.000.000 de pesos bajo responsabilidad de la recepcionista el día 1 de junio de 2022, ¿cierto? Entonces, pues, ya ustedes previamente ya tienen que realizar las políticas de ellos, ¿cierto? Entonces, por favor, van ustedes de eso de las políticas, pues eso sí lo consultan, ¿cierto? Para que plasmen ahí en su, ¿cierto? En el desarrollo de su vida, de su proyecto, esas políticas del manejo de esa caja menor, ¿cierto? Listo, y una política también es que cuando se hace reembolso de caja menor, entonces se hace reembolso de caja menor, por decir algo, cada vez que se ha consumido un 80% del valor de la caja, por decir algo, ¿cierto? Entonces ya eso es lo que, ya eso lo van a definir ustedes, ¿no? Listo, con su GAES. Bien, entonces aquí volviendo otra vez a la presentación, entonces me dice entonces, ¿cómo es el asiento contable del fondo de caja menor? Entonces hay una cuenta en el plan único de cuentas que se llama 110510, que se llama caja menor o cajas menores, ¿cierto? Sí, entonces en las empresas que son departamentalizadas, muchas cada departamento maneja su propia caja menor para cada departamento, ¿cierto? El departamento de personal, que el departamento de producción, que el departamento de contabilidad, que el departamento de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, la 110510, caja menor, debitamos por 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Debitamos por 1.000.000 de pesos. ¿Y de dónde sacamos el dinero? 111005, que se llama el banco, ¿cierto? Entonces, ¿qué? 110510, el banco, ¿cierto? Entonces, ¿por valor de cuánto? Del 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Bien, entonces voy a pasar a la segunda hoja, ¿cierto? Donde tenemos un formato de cómo se hace un reembolso de caja menor, ¿cierto? Entonces les queda claro cómo la constitución del fondo de caja menor, ¿cierto? Ahí no hay ninguna duda, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿ese siempre es el valor para las cajas menores o eso lo establece? No, ustedes van a establecer la política para su fondo de caja menor, 1.000.000, 2.000.000, ¿cierto? Ah, ok, listo. Entonces sí, o 2.000.000, ya ustedes mirarán, ¿no? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces voy a pasar a la segunda hoja donde tengo un formato, ¿cierto? Un formato ya tengo un formato ya prediseñado, ¿cierto? No prediseñado, es el formato que consiguen en Mixteco, por cierto. Es un formato de reembolso de caja menor. Eso hay que tener en cuenta que hacer estos reembolsos de caja menor es bastante dispendioso, ¿cierto? Digamos, en un mes en una empresa pueden hacer 10, 15, 20 reembolsos, ¿cierto? ¿Sí? A medida que se va consumiendo el dinero, ¿hay que hacer qué? Hay que hacer esos reembolsos, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer acá que es cierto que tenemos un formato de reembolso de caja menor y vamos a hacer un reembolso, ¿cierto? Se supone que el fondo permanente del reembolso, ¿cierto? Y aquí pues va numerado, ¿cierto? El fondo fijo, ¿cierto? El fondo fijo es 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces dice que en efectivo hay 150 dentro de la caja, en vales provisionales hay 100, ¿cierto? Y de acuerdo a estos recibos, dice que según recibos, ¿cierto? Según pagos que se han hecho por cada menor, se han hecho 750.000 pesos, ¿cierto? ¿Sí? 750.000, ¿qué quiere decir esto? Que entonces, sumando los 750.000, ¿cierto? Más los 100.000, ¿cierto? Más los 150, entonces ahí nos da el total del fondo de caja menor, ¿cierto? ¿Que son cuántos? Que son el 1.000.000 de pesos, ¿cierto? ¿Sí? Que son el 1.000.000 de pesos que está acá, ¿cierto? Pero les aclaro que el valor del reembolso no es el 1.000.000, sino los 750.000 pesos, ¿cierto? 750.000 pesos. Bien. Hay que aclarar que aquí en esto no se puede incluir, en esto de los reembolsos no se puede incluir nada de retención en la fuente, ¿cierto? Pero si ustedes reciben una factura con IVA, entonces el IVA sí lo puede llevar como IVA descontable, ¿cierto? Entonces, como IVA descontable, ¿cierto? Bien. Entonces,
Entonces, aquí al lado izquierdo, pues, entonces, aquí ya tenemos, bueno, aquí el responsable, pues una persona, ¿cierto? La fecha, ¿cierto? El nombre de la persona responsable, de qué fecha es el reembolso, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pues tenemos un documento, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces aquí yo coloco unos nombres hipotéticos, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, que Gabriela Martínez por almuerzo, ¿cierto? Entonces el restaurante Corrientazo, puede decirse, ¿cierto? El restaurante ahí en el barrio, ¿cierto? Usted lleva un recibito de cada menor y bueno, 15.000 pesos el almuerzo, ¿cierto? Sin IVA ni nada. Digamos el tornillo, le compraron algunos repuestos así de, ¿cierto? Sí, como de afán, ¿cierto? Aquí vamos a suponer que, digamos, que el fondo, que lo máximo que se puede gastar por cada menor o pagar son, digamos, que sean 150.000 pesos. Ya que supere los 150, ¿cierto? Entonces, lo que supere el valor de 150.000, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no se puede pagar por cada menor, sino que ya se tiene que pedir, ¿cierto? Ya la cotización y, ¿cierto? Ya pues ya una factura con todos los requisitos legales, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Por decir aquí los que han trabajado en empresas, pues, digamos cuando usted, ¿cierto? Le ha tocado quedarse trabajando hasta tarde, entonces muchas veces le pagan para el taxi, ¿cierto? Le pagan la cena, le pagan, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas, entonces para eso son estos fondos de cada menor, ¿cierto? Pues para eso es que, digamos que esos imprevistos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que pues, no son imprevistos, ¿cierto? Son gastos, ¿no? Gastos, ¿no? Entonces, digamos aquí, entonces tenemos unas personas que, digamos, se compraron en el tornillo algunos materiales, ¿cierto? Entonces, que fueron 120, entonces la factura pues con IVA, entonces está, ¿cierto? 142.800. Aquí tenemos que digamos que transporte, entonces 80.000, ¿cierto? Sin IVA, ¿cierto? Aquí tenemos que gasto de cafetería, ¿cierto? Entonces aquí 35.000, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el transporte, podemos tener pares, ¿cierto? Que 45.000. Aquí tenemos elementos de aseo, ¿cierto? Entonces aquí pues valor de 85.000 más el IVA, ¿cierto? Entonces 101.000. Aquí que mantenimiento, ¿cierto? Entonces que podaron ahí el pasto de la empresa, ¿cierto? Pintaron, ¿cierto? Qué sé yo, ¿no? Entonces se le paga a esa persona, entonces acá, entonces digamos, aquí digamos que 568.000 pesos que cobra la persona, bueno, ¿cierto? Aquí se compra papelería, ¿cierto? Entonces también pues con IVA. Aquí por decir algo se compró tonel para la impresora, también de papelería, ¿cierto? Entonces por 110.000 más IVA, ¿cierto? Aquí gastos de cafetería, ¿cierto? Entonces se pagaron 150.000 pesos, ¿cierto? Aquí otros transportes, ¿cierto? Aquí por ejemplo le pagó una señora aseo en la oficina, ¿cierto? Entonces que 8.000 pesos por el mediodía, por decir algo, por 1 hora, 2 horas, ¿cierto? Entonces, sumamos todos estos conceptos, ¿cierto? Todos estos conceptos, y aquí al final pues está, digamos, aquí está el subtotal sin el IVA, ¿cierto? Y aquí está pues el valor que nos da el IVA y aquí nos da el total, 750.000, ¿cierto? Entonces aquí por ejemplo, aquí la persona responsable de la caja menor, ¿cierto? Entonces aquí pues firma, digamos que Jaime Moreno, ¿cierto? Entonces Jaime Moreno, ¿cierto? Entonces es la persona que pues que autoriza el pago, ¿cierto? Y acá radicado en contabilidad y aquí pues firma la persona que recibe el dinero, ¿cierto? Entonces, o la persona que está haciendo el reembolso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí este formato de reembolso debe ir con sus respectivos soportes. ¿Cuáles son los soportes? Todos estos recibitos, todos los recibos, ¿cierto? Deben ir con sus respectivos ¿qué? Con sus respectivos soportes. ¿Listo? Bien, ¿les queda claro, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces el que calla otorga, ¿listo? Entonces ya teniendo todos esos recibos, ¿cierto? Entonces la persona pasa eso allá a cierta contabilidad, ¿cierto?
Entonces pasa a contabilidad, entonces en contabilidad hacen el respectivo ¿qué? La respectiva contabilización de esa caja o el reconocimiento, ¿cierto? Entonces, de ese respectivo reembolso, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el asiento contable de eso, ¿cierto? Entonces, de todos estos conceptos, ¿cierto? Entonces, aquí pues yo tengo un formato, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer la contabilización, ¿cierto? Nosotros somos el departamento de contabilidad y entonces nos vamos a encargar de qué. Entonces esto lo hace la niña de la recepción, la niña encargada de la caja, ella nos va a poner a hacer contabilización, ¿cierto? Entonces ella esto lo pasa a contabilidad, o primero lo pasa al jefe, perdón, ¿cierto? El jefe lo autoriza, ¿cierto? Entonces él verifica de que todo está bien, digamos el ordenador del gasto, ¿cierto? Listo, entonces giran el cheque, ¿cierto? Para pagar. Y entonces esto pues lo pasan a contabilidad para que haga la respectiva contabilización, ¿cierto? Entonces hacemos la respectiva contabilización, ¿cierto? Entonces, aquí podemos, digamos, hacer un solo, digamos por transporte, podemos hacer un solo o lo podemos hacer, digamos, pues uno a uno, ¿cierto? Con cada una de las personas, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cierto? Entonces es que para hacer el asiento, ¿no? Bien, permíteme un segundito que voy a buscar el plan de cuentas para empezar para contabilizar eso, ¿listo? Por favor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la chica que graba esto? Nicole, ¿cierto? Entonces, Nicole, por favor. Entonces, para que grabe, por favor. Sí, sí, señor, ya estoy grabando. Permítame un segundito. Hola, profe, ya llegué hasta el portal, me falta otro poquito, si me desconecto, me disculpa. ¿Y mi autonante? ¿Qué buenas? Mi autonante se hace con el... ¿Va a borrar? Déjeme, es mío. Hola, Carito. Hola, chicos. Esta mañana le pregunté, como a las 11 de la mañana, ¿y usted qué hace? Me dijo, me voy a bañar. Yo le dije, ¿a qué hora entra a trabajar? Yo entro a la hora que quiero. ¡Qué concha, mami! Deberías despedirla. Están a punto de ver una tradición familiar. Desde que yo tengo Bien, chicos, entonces vamos a contabilizar bien. Entonces, esto digamos ella es la señora Cris. por control, ¿cierto? Por control siempre pues se debe llevar, digamos, a una cuenta acá individual por cada persona, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer la transacción en todos los almuerzos. Entonces vamos a buscar esos gastos. Eso se llama aseo y como de ¿dónde está esto? $51, pues solo busquémoslo por los diversos elementos, no. Quedémoslo como 51.95.60. Entonces 51.95.60, que se llama casino y restaurantes. Entonces acá restaurantes, listo. Restaurante, listo. Casino y restaurantes, listo. Entonces aquí llevamos al debe el valor de cuánto. Entonces llevamos aquí los 15.000 pesos. Damos los 15.000 pesos, listo. Bien, ¿qué más tenemos? Bien, entonces,
Llevamos materiales. Entonces, materiales, entonces, esos materiales, entonces compra elementos que elementos pues Mor, déjale agua a Toby. 51, 95, 95 por otros, ¿cierto? Entonces eso está por valor de 120.000. Y llevamos a la Tenía mucha sed. 24.0802. No. Llevamos el IVA descontable, ¿cierto? IVA descontable. Pues el IVA descontable por valor de, entonces son, vamos a ir marcando esto, 22.800. ¿Qué son esos? No, es un mantenimiento. 45 mantenimiento. ¿Un mantenimiento? Sí, claro que es un material. Bien, entonces llevamos el IVA descontable, ok. Bien, pasamos entonces al transporte, ¿cierto? Pasamos aquí al transporte, entonces pasamos al transporte que son 80.000 pesos. Entonces esas son las 51. El transporte, todo eso son diversos, ¿no? 51.95. Transporte, de hay una que es 95.45. Espere, hay otra. Ya, amor. Transportes. Tenemos la 51.95.45. Pues acá que es transportes. Transportes. Listo. Entonces para que usted haya tomado un taxi, o haya tomado un bus, o haya tomado, ¿cierto? Entonces aquí serían entonces pues acá entonces los 80.000 pesos. Ok. Listo, los 80.000 pesos. Los 80.000 pesos. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos aquí cafetería. Entonces aquí tenemos cafetería por 35.000 pesos. Entonces la cafetería, todo eso está en los diversos. Cafetería. Vale, cafetería. Cafetería. Entonces esto, pues ahí hay que definirlo bien, ¿cierto? Porque pues, en esto de cafetería, eso es cafetería. Eso lo como. Axel, ven para acá. Ven para acá, no seas cansón. Uy, Dios mío, pues yo estoy bravo. Como un gasto de, ¿qué? Como un gasto de Porque haces escándalo, ¿ah? de restaurante, ¿cierto? Como un gasto de cafetería. Entonces tomémoslo una cuenta. Como casino y restaurante 51, 95, 60. Entonces ahí sería entonces sería aquí, cafetería por valor
Amor, no más. Ya no más. 35.000 pesos. Listo. Ahora bien, tenemos otro transporte por 45.000 pesos. Entonces, copiamos esto, ¿cierto? Él está furioso. Entonces, transportes por valor de transporte por 45.000 pesos. Listo. ¿Qué más tenemos? Elementos de aseo. Entonces, elementos de aseo y cafetería. Entonces, esta es la 51.95. Elementos de aseo y cafetería 51.95.25. Entonces, elementos de aseo y cafetería. Aseo. Bien, los elementos de aseo, entonces, ¿dónde están? Entonces son 85.000. Y pues esto tiene un IVA descontable. Entonces tiene un IVA descontable por valor de 16.150 pesos. Listo. Bien. Bien. Bien, entonces tenemos aquí don Eleuterio Lozano un mantenimiento, ¿cierto? Entonces por 68.590. Entonces es aquí la 51.45, ¿cierto? Entonces esa sí ya es otra cuenta que se llama mantenimiento y reparaciones, ¿cierto? Entonces, que puede ser, digamos, de maquinaria y equipo, 51.45.15. Entonces, listo. Listo. Entonces aquí se llama entonces mantenimiento. Listo. Listo. Entonces mantenimiento, ¿cierto? Entonces por un valor de 68.590 pesos. Listo. Hola Diana, buenas noches. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos papelería. Entonces, papelería, entonces, 36.589, entonces, papelería 51, 95.30. Entonces, papelería. Entonces, papelería, entonces, por valor de 35.589. Listo. Y el IVA descontable. El IVA descontable. Dígame, Diana. Entonces, debe ser 1.593 pesos. Listo. Después tenemos que el papel, toner para impresora, entonces también por la 51, ¿cierto? Entonces, 95.30. Listo, ¿por valor de cuánto? 110.000 pesos. Y también tiene un IVA descontable.
valor de 20.900. Bien, también tenemos cafetería, ¿cierto? Entonces aquí, entonces tenemos cafetería, ¿cierto? Entonces llevémoslo también por los 51.95.60. Cafetería. Por valor de 50.000. Estudiémoslo más bien por elementos de cafetería. Elementos de cafetería para cambiarle la cuenta lista. Ese elemento de cafetería, entonces sería 51.95.25. Tenemos transporte nuevamente por 30.000. Transporte. Amor. Axel. 30.000. ¿Qué estás haciendo? No te vas a subir a la cama. No seas cansón. Y por último tenemos aquí ¿Por qué estás bravo? aseo. Entonces aseo. Entonces aseo. Entonces tenemos Ya, 51. no. No más. No. Qué fastidio. Entonces aseo, quedamos la forma. Te bajas de la cama. 51.95, entonces aseo. Por un monto de 8.019 pesos. Listo. No, te bajas de la cama. Entonces, No seas... bien, yo quiero recordarles que este reembolso de caja menor, entonces, Rapidito. este reembolso de caja menor, entonces va es contra el banco, ¿no? Este fondo de caja menor queda constante, ¿no? Nunca se va a quedar, digamos, a cancelar esa cuenta, digamos, esa cuenta desaparecería si el fondo de caja menor se llegara a acabar, ¿cierto? O cómo variaría esta cuenta. Esta cuenta variaría si aumenta en el fondo de caja o no, disminuye, de lo contrario permanece constante. Esto es decir, entonces aquí, entonces se hace el reembolso menor de caja menor, entonces la cuenta que se nos va, ¿cierto? Aquí a afectar es el banco, ¿cierto? Entonces aquí sería el banco. Entonces aquí sería entonces, sería digamos por 750.000 pesos, ¿cierto? Entonces aquí el banco sería aquí bancos, ¿cierto? Por valor de 750.000 pesos. Entonces, bien.
faltan 1360, ¿dónde estarán? ¿Alguien quería ingresar o qué? Bien, verifiquemos que me hacen falta 1360 pesos, a ver si fue que me... Dígame, Diana. Una primera pregunta, su merced ahí está haciendo toda la cancelación y no se empezaría contra un pasivo para después debitar el pasivo, usarlo contra el banco. Pues sí, pero digamos aquí, digamos, sí, habría que hacer, digamos, sí, contra una 2335. 2335. Sí, bueno, digamos, listo, 2335, listo, 2335, ¿cierto? Entonces, gastos por pagar, ¿cierto? Entonces, costos y gastos por pagar, listo, por pagar, listo. Entonces, pausamos el gasto, entonces aquí 750, bien. Bien, entonces ayúdenme a buscar que me hacen falta 1360 pesos. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde? 15, 120, 80. 80. 22, 880. 35, 45. 85. Que si 650. 68, 500. Profe, ya lo encontré. En papelería es 36.500 y está 35. 1592. Es ese. 110, 900, 50.000, 30.000, 80 y eso. Hasta 1360 estarán. Ay, ¿no me escucho? Profe, Dígame, Nicole. profe, ¿me escucha? Dime, Nicole. Profe, en papelería es 36.000. Nicole. Bien. Dígame, Nicole. ¿En papelería está el error? ¿En cuál de los dos? En 36.589. Ah, es acá. Seis. De todas formas me faltan 360 pesos, ¿verdad? 36. 36. Ah, listo, ya. Bien. Bien. Entonces, ya nos quedó cuadrado. Ya. Yo coloco a un valor más, listo. Bien, entonces tenemos aquí, entonces causamos la cuenta por pagar, ¿cierto? 750.000, bien, entonces acá insertamos acá, ¿cierto? Entonces acá, entonces insertamos acá, entonces a la 2335, ¿cierto? Que se llama costos y gastos por pagar, ¿cierto? Listo, entonces acá hacemos un débito por 750.000. Y la 1110, ahora sí contra el banco, ¿cierto? Entonces bancos. Entonces acreditamos por... Listo, entonces... Listo.
Entonces aquí sí, pues ya, totales, ¿cierto? Y entonces total, listo, entonces acá, ok. Espera, ahorita, 150, listo. Si va 750 acá, editamos acá, editamos el banco. Entonces 2335. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó que se me escuadró? ¿Quién hablaba que no lo escuché bien? ¿Quién? Se me escuadró esto. Fíjate que ahí donde dice total, ahí es la sumatoria de todos los. ¿Y también? Ven, Mor. Ven, mono. Axel.
Ujú. Chica. Ya que tenía mal cuadrado ahí el subtotal allí. Bien, entonces ahí tenemos ahí a grosso modo, ¿cierto? Entonces el reembolso de caja menor, ¿cierto? Entonces el formato, ¿cierto? Con los respectivos soportes, ustedes los anexan y después pues esto, ¿qué? Después esto pasa a contabilidad, entonces hacen el asiento, el respectivo asiento, entonces le dan el cheque a la secretaria, va y lo cambia y entonces vuelve otra vez él y se repite nuevamente el ciclo, ¿cierto? Se repite nuevamente el ciclo. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos a grosso modo, ¿cierto? ¿Cierto? Un reembolso de caja menor, ¿cierto? Un reembolso de caja menor, ¿listo? Bien, entonces esto es bastante dispendioso, ¿no? Esto es bastante dispendioso porque eso pues, que es cierto, eso es haciéndolo aquí, pues, que es cierto, pues, es muy sencillo, ¿no? Pero digamos en la vida real, en las empresas, pues esto tiene bastante trabajo, ¿no? Entonces, tiene bastante trabajo, ¿no? ¿Qué? Entonces ahí tenemos entonces el reembolso de caja menor, ¿listo? Entonces, bien, entonces ya, ok, bien, gracias Nicolás, listo, entonces si les queda claro chicos el Sí, reembolso, señor. entonces este pues formato ustedes lo pueden utilizar, ¿no? Ustedes pueden utilizar el formato que ustedes deseen, ¿no? Utilizar el formato que ustedes deseen, ¿no? Entonces no hay que no es camisa de fuerza No te ni me vas a nada, subir a la listo. cama. No, Entonces, porque no más sos adelante les caso, comparto esto, Axel. ¿cierto? Para que ustedes tengan ahí a la mano, listo. Bien, listo. Entonces, más adelante les comparto esto, ¿bien? Bien, y ya una aclaración, chicos. Entonces, con respecto a lo que les había dicho ayer de las actividades que nos quedan pendientes, ¿cierto? Entonces, yo les había dicho inicialmente que la última actividad iba a ser un taller, no. La última actividad la voy a dejar para el proyecto, ¿no? Entonces, en la última actividad ustedes van a subir el proyecto, ¿cierto? Con todo lo que conlleva hasta la última guía, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Les parece bien? ¿Cómo así? No. Ay. Chicos, ¿qué responden?